¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García, les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM, zona 3. Hoy tenemos varios temas y damos inicio con este de los resultados del Índice Mundial de Innovación 2016. Para esto hacemos un enlace con el doctor Carlos Telles, director de Vinculación y Desarrollo de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos. Sí, pues bueno, miren, el tema que hoy quiero tratar y tiene relación con toda la cuestión que tiene que ver con la parte de propiedad intelectual. De hecho, lo que ha estado ocurriendo en México y en varios países, se está llevando a cabo una revisión acerca de lo que es el Índice Mundial de Innovación 2016. Ya van vamos en la 8ª edición y año con año se publica esto y sobre todo aquellos estados, las áreas que llevan investigación y desarrollo, es un índice bastante importante para ver cuál es el estatus del país. En términos generales, ahorita el índice mundial ha pasado a ser una de las principales referencias en materia de innovación y es una valiosa herramienta de referencia para el desarrollo de políticas públicas en materia de innovación en los países. Este índice es publicado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad Cornell en los Estados Unidos y el INSEAD, y el informe establece una clasificación anual de las capacidades y los resultados en materia de innovación de las economías de todo el mundo. En estos momentos la innovación desempeña una función crucial como motor de crecimiento económico y prosperidad, por lo tanto el índice mundial aspira a mejorar la forma en la que se evalúa y entiende la innovación. Esta parte es muy importante porque la innovación normalmente es entendida de diferentes formas. Aún mismo entre las industrias lo entienden de forma diferente. La ventaja que tiene este índice es que estandariza la forma a través de la cual se mide y permite que los países se puedan rankear. En el año 2016 se evaluaron 128 economías del mundo. Aproximadamente hay 200 en todo el mundo y en este año México ocupa la posición 61 de 128 economías. Nada más como referencia, el año pasado, en el 2015, México ocupó la posición número 57 de 141 economías evaluadas. El índice evalúa 6 criterios que son instituciones, recursos humanos e investigación, infraestructura, sofisticación de mercados, sofisticación de negocios, conocimiento y salidas de tecnología y salidas creativas. En términos regionales, ¿quién está liderando la innovación? Si nosotros revisamos la parte norte de América, pues eso lo lleva a los Estados Unidos de América y en segundo lugar Canadá. En Latinoamérica, el primer lugar lo tiene Chile, en segundo lugar Costa Rica y el tercer lugar lo tiene México. O sea, en realidad, aun cuando somos una economía bastante grande, no está liderando la parte de innovación en el continente. En Europa es Suiza, luego sigue Suecia y el Reino Unido. Pero hay cuestiones que son muy importantes. ¿Qué es lo que aquí está ocurriendo? A nivel mundial, el país con más innovación es primero Suiza, luego sigue Suecia, en tercer lugar es Inglaterra, cuarto lugar los Estados Unidos y en quinto lugar es Finlandia. De hecho, muchas personas y en muchos gobiernos se ha hablado de que Finlandia pues le ha estado apostando a la educación de una manera muy fuerte, cosa que se ve redundando en este índice de innovación. En la calidad de innovación, el primer lugar lo lleva Japón, y mucho de esto tiene que ver con la parte de las familias de patentes internacionales. Eso quiere decir que Japón es un país que en el momento que desarrolla tecnología, inmediatamente trata de buscar y expandirlo hacia diferentes tipos de mercado. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Latinoamérica y dónde se encuentra México? Chile es el número 44 de 128, Costa Rica el 45 de 128 países y, como había mencionado anteriormente, México es el 61. México presenta una debilidad, que es en el radio de lo que es la eficiencia en innovación, y aquí lo que está sucediendo es que México ocupa el lugar 76, o sea, son dos índices, y uno de ellos es la parte de entrada de la tecnología, donde se aprecia
principalmente que México está siendo un país que obtiene o utiliza tecnología externa principalmente. Pero la principal fortaleza que tiene México es lo que viene siendo las creaciones o las inversiones que ahorita está haciendo México a nivel interno para lo que es el desarrollo de tecnología y de investigación. En este caso, México está ocupando el lugar número 62. Entonces, realmente aquí lo que está ocurriendo es que a nivel general en México las políticas públicas en algunos estados están permitiendo que se desarrolle tecnología, pero todavía nos falta mucho por hacer para que nosotros como país realmente podamos empezar a lanzar una gran cantidad de productos y servicios de base tecnológica hacia el mundo. Pero creo que estamos dando los pasos importantes y aquí es donde las políticas públicas del gobierno, las universidades y la industria pues está empezando a trabajar en este sentido. Doctor, y en su opinión, ¿cómo se puede acelerar este desarrollo? Bueno, aquí nosotros lo que hemos estado viendo en el caso de Jalisco, Jalisco con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pues ha estado impulsando muchísimo todo lo que tiene que ver con esta parte de innovación, el traer centros de investigación y desarrollo que permitan que la misma gente en México empiece a desarrollar tecnología, como lo están haciendo otros países, que anteriormente China era un país maquilador igual que nosotros, pero ya se están convirtiendo en economías basadas en conocimiento. Entonces, tenemos que entrar como país también en ese tipo de esquemas. Por supuesto, pues vale la pena conocer entonces el lugar en el que estamos en este índice mundial de innovación para plantear algunas metas importantes, ¿no?, en el corto plazo. Exactamente, y yo creo que esa parte, sobre todo también las universidades, los gobiernos, son puntos que hay que considerar para mejorar. Doctor, le agradecemos como siempre su participación en el programa y recuérdanos también la manera de estar en contacto con usted. Si yo me encuentro aquí en el Tecnológico, mi correo electrónico es carlos.telles.martinez@itesm.mx y con todo gusto aquellas personas que me gusten contactar, inmediatamente les contesto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Telles, director de Vinculación y Desarrollo de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Nos vamos a una pausa, les recuerdo la línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Regresamos aquí a Fibra Óptica y vamos ahora con el doctor Daniel Smith, consultor en innovación. Nos habla precisamente de las innovaciones en el ámbito de las herramientas. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a todos. Sí, fíjate que me encuentro en Expo Ferretera aquí en Guadalajara. Es algo impresionante, yo creo que es una de las exposiciones más grandes que tenemos en el país y me ha tocado ver muchísimas marcas con innovaciones en cuanto a herramientas, servicios también que están ofreciendo, pero lo que más me ha llamado la atención son sobre todo las empresas mexicanas. Puedo observar que tenemos empresas que están a la vanguardia y que tienen productos y servicios como cualquier empresa a nivel internacional, y en especial me llamó la atención, estoy aquí en el estante de Urrea y me llama mucho porque es una empresa que es tapatía, jalisciense, 100%, que busca la innovación, el desarrollo, el generar este ámbito de negocios bastante interesante. Y tengo aquí la oportunidad de estar platicando con Alejandro Michel, director nacional de ventas. Te lo voy a comunicar porque él nos va a dar un poquito más de información de lo que está haciendo esta gran empresa mexicana. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos acerca de estas innovaciones. Tengo entendido que los ingenieros pues trabajan muchísimo para estar presentando, además creo que es un área que puede darse la innovación. Presentan diseños que son pues muy atractivos, ¿no?, para distintos mercados. Así es. Nuestro lema siempre ha sido hacerlo más fácil, más sencillo, más seguro. Desde nuestros procesos dentro de la compañía hasta las herramientas. Entonces nosotros siempre buscamos una herramienta para hacer la solución más fácil al usuario profesional de la herramienta. Una herramienta que le facilite su trabajo, una herramienta que le dé más seguridad y que le dé rapidez a su trabajo. Y en base a eso desarrollamos y innovamos nuestros productos. Tenemos un Test and Innovation Center donde todos nuestros productos son probados y donde los usuarios llegan a hacernos las recomendaciones de qué producto necesitan. Y de ahí nace, ahí empezamos a desarrollarlo y satisfacemos sus necesidades.
Oye, Alejandro, cuéntanos cuál es este proceso, cómo se lleva a cabo. ¿Hay una conceptualización? ¿Se diseña también el prototipo? ¿Cómo es cada una de las etapas? Sí, obviamente arrancamos en nuestro laboratorio con la solicitud del usuario. Tenemos ya con la nueva tecnología de poder crear nuestros prototipos en 3D en ese momento, y sobre el 3D lo llevamos al usuario y vemos si es lo que necesita. Si de ahí satisface la necesidad, pasamos al desarrollo ya del producto, lo pasamos a producción y lo lanzamos al mercado. Este tipo de mecánica, esta manera de estar trabajando, les ha arrojado buenos resultados. Supongo que ya se ha reducido también el tiempo de desarrollo de una nueva herramienta. Sí, claro, con las nuevas tecnologías y estando en contacto con el usuario, que de ahí nace todo. Nosotros, la comercialización siempre es a través de distribuidores, pero al distribuidor le decimos, nosotros vivimos del usuario. Tenemos toda una área de atención y soporte a usuarios. Aunque no les vendemos, estamos al pendiente de ellos, de cuáles son sus necesidades de uso, y al recibirlo acortamos bastante el desarrollo del producto. Y actualmente nosotros 600 productos por año nuevos. Alejandro, actualmente pues hay diferentes materiales y también hay técnicas para poder desarrollar herramientas. Cuéntanos cómo se van incorporando estos nuevos materiales para poder tener herramientas más eficientes. Sí, mira, obviamente en herramienta manual, donde es nuestro gran liderazgo, pues la mayoría de herramientas es de acero. Pero cada vez desarrollamos mejores aleaciones para dar una herramienta mucho más segura. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo más nuevo? ¿Qué nos podrías presentar o qué nos podrías hablar acerca de las nuevas herramientas, sobre todo tomando en cuenta esta manera de estar diseñando? Mira, nosotros, obviamente el mercado de herramientas es un mercado que es muy maduro. Lo que nosotros vamos haciendo es darle una ventaja adicional al uso de la herramienta. Y pues, hemos diseñado sistemas que hacen el trabajo más sencillo. Por ejemplo, tenemos uno que le llamamos UAS, que es una extensión a la herramienta. Cuando una tuerca lleva mucho tiempo sin moverse, necesita de un torque mucho más grande. Y si en el momento el usuario no tiene el torquímetro, lo que hace es meterle una palanca de tubo, y entonces el producto se daña. Creamos nosotros un sistema de ensamble para poner una palanca de manera natural a la herramienta, para que tenga el punto de apoyo y pueda ejercer la palanca sin necesidad de abusar de ello. Correcto. Oye, cuéntanos también cómo se van integrando nuevos talentos, porque tengo entendido que también hay ingenieros de aquí de nuestra entidad que están colaborando con la compañía y bueno, van teniendo este acercamiento directamente con la industria. Sí, nosotros trabajamos empezando fuerte con las universidades, participamos con ellos a llevar nuestra experiencia y nuestros cursos, y los estudiantes y maestros de las universidades participan en nuestros desarrollos dentro de la planta. Y de ahí integramos los nuevos talentos que salen de las universidades y de las asociaciones. Cuéntanos también acerca de lo que se está preparando para el futuro en cuanto al tema, el ámbito de las herramientas. ¿Qué es lo que ustedes pretenden innovar, en qué áreas? Y bueno, si nos puedes anticipar un poquito de qué es lo que vamos a ver en los próximos años. Nosotros lo primero que queremos hacer es la solución total en herramientas, productos cerreteros y cerrajería para los usuarios. Cualquier herramienta que necesite un usuario para desempeñar su trabajo, nosotros la debemos de tener. Entonces, en lo que vamos es teniendo esa solución total para cada usuario profesional. Conforme, por ponerte un ejemplo, en el automotriz hay un desarrollo fuerte y un cambio
en la forma de reparar un vehículo y en la forma de construirlo. Nosotros vamos adaptándonos a todo este cambio tecnológico para tener la herramienta necesaria para cada modelo de vehículo que sale y cada necesidad de reparación diferente. Claro. Ahora, tomando en cuenta la competencia que hay a nivel global, ¿qué es lo que ustedes tienen pensado para competir, para precisamente llegar a otros mercados? Sabemos que China es un objetivo de muchas empresas de aquí de México. ¿Ustedes hacia dónde piensan expandirse? ¿Dónde piensan llegar con sus productos? Hablando en ventas, hoy nuestro foco es todo América. A hoy solamente nos faltaría vender en Canadá y en Brasil. En el resto de América ya tenemos fuerzas de ventas. En Estados Unidos tenemos nuestra bodega y nuestros talizones para atender a Estados Unidos, y en Latinoamérica hoy vendemos a través de grandes distribuidores, y tenemos proyecto de ir a hacer trabajo local también ya en algún país. Y por lo pronto concentrarnos en América. ¿Está pensando la compañía en ampliar también su línea de productos? Sí, como te comentaba, nosotros tenemos un ritmo de estar haciendo 600 lanzamientos por año. Hoy tenemos una variedad de 14,000 productos diferentes para los diferentes segmentos de mercado. Correcto. Pues interesante lo que están haciendo, y bueno, pues supongo que ahí es el mejor escaparate también para ver todo este tipo de innovaciones. Así que bueno, pues te agradecemos el que nos hayas compartido esta información, Alejandro. Con muchísimo gusto, estamos aquí a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Daniel, es interesante conocer todo esto, ¿no? Lo que está pasando en el ámbito de las herramientas. Hay espacio todavía para la innovación y vemos cómo se han acelerado estos procesos. A ver, permítete, te paso a Daniel. Sí, por favor. Ya estaba hablando. Sí, bueno. Daniel estaba comentando que es interesante conocer, ¿no? Cómo se van ampliando cada vez pues las oportunidades también, y se van acelerando los procesos en el desarrollo de las herramientas. Es interesante conocerlo, y qué mejor que en este escaparate. Sí, la verdad es que yo estoy impresionado. Me estaban contando aquí la gente de Urrea que tienen su propio laboratorio de pruebas, de diseño, de creación de las mismas. Ya estamos llegando a un nivel y me parece increíble para nosotros aquí en México, que ya no es solamente ver qué hacen en otros países y copiar, sino que ya se está desarrollando y se está creando la tecnología y el conocimiento para tener una posición por arriba de muchas empresas, inclusive a nivel internacional, pero aquí en México. Pues muy bien, Daniel, te agradecemos como siempre el haber estado aquí con nosotros y compartir esta innovación en el ámbito de las herramientas. Sí, muchísimas gracias a todos, y seguimos en contacto, y dense una vuelta porque la verdad es que está padrísimo aquí y hay muchas cosas que ver, y sobre todo, a mí me fascina todo eso de poder meterle a lo mejor herramienta o talacha, como dirían en mi casa, con algunas cosas, y aquí parece Disneylandia. Sí, la verdad es que es una gran expo. Está un poco complicado ahí el tráfico, el llegar, pero bueno, teniendo un poquito de paciencia, pueden estar conociendo todas estas innovaciones. Sí, claro que sí. Gracias, Daniel, y hasta la próxima. Gracias, Eduardo, buenas tardes. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica y seguimos con más temas relacionados con la tecnología. Vamos a hablar ahora de respaldos automatizados con el ingeniero Alberto Delgado. Precisamente hace una semana nos estaban preguntando cómo hacer algunos respaldos o cómo estar haciendo respaldos incrementales. Beto, pues hay diferentes software, ¿no?, que nos ayudan a hacer esto. Exactamente, Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el público de nuevo. Y como bien dicen, bueno, una de las maneras de estar seguros de que nuestra información no le va a pasar nada, pues es realizar respaldos. Esto a nosotros prácticamente se nos haría tal vez una tarea un poquito aburrida o inclusive repetitiva, y de esta manera pues algunas veces no se nos podría olvidar. Sin embargo, para las empresas es muy importante poder tener toda la información lista, toda la información respaldada, para que en caso de que hubiera alguna algún incidente, pues toda la información esté a salvo. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer?
Si nosotros tenemos por ahí en nuestra casa o tal vez en nuestra pequeña o mediana empresa alguna máquina, algún equipo que ya no utilicemos, o inclusive un disco duro tal vez que pudiéramos conectar por medio de red, o si me dicen, ¿sabes qué? Pues yo no lo puedo conectar por medio de red, pero tal vez tengo una máquina y puedo conectarle un disco duro externo. Con eso, cualquiera de esas tres opciones, ya si tienen su disco externo y lo conectan a una máquina, esa es una. Número dos, si tienen una máquina vieja y pueden poner un disco dentro de esa máquina, un disco diferente al que es del sistema. O tres, tener un disco NAS o un dispositivo NAS que se conecte directamente a nuestra red y que automáticamente vaya haciendo estos respaldos. Pero ¿cómo los podemos hacer? Bueno, en el mercado hay muchísimos softwares que me ayudan a poder hacer esta tarea automáticamente, sin que nosotros tengamos que estar haciendo nada prácticamente, ni siquiera lo tengo que recordar. Algunos de estos software, o para mí el que nosotros utilizamos mucho, es el Cobian Backup. Es un software que a mi modo de ver es un poquito fácil, es entendible, no es difícil al momento de configurar y tiene muchísimas opciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, nosotros podemos programar una tarea. Puedo crear, por ejemplo, una tarea donde yo diga que toda la información que tengo en las máquinas de mi empresa o en mi casa, que yo pueda acceder por medio de una red, archivos compartidos o archivos con clave, que yo pueda entrar a las máquinas y les ponga obviamente las claves de las máquinas. Vamos a poder configurarlos para que cada cierto día, a cada hora, o todos los días, o lunes, martes y miércoles, o un día sí, un día no, como ustedes lo quieran configurar, a X hora del día se haga un respaldo. Y como bien dices, bueno, si yo le pongo un respaldo, muchos me van a decir, no, pero imagínate, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que llenar muchos discos duros. No, es cierto, hay respaldos incrementales. ¿Qué es esto? Bueno, automáticamente la primera vez que yo corro la tarea del respaldo, obviamente se va a copiar toda la información que yo seleccioné. Sin embargo, al día siguiente, si es que yo lo programo incremental, el programa automáticamente va a detectar las fechas o el tamaño de los archivos. Y si cambiaron, entonces va a respaldar el nuevo archivo que cambió. Los archivos que no cambiaron no los va a tocar, ni siquiera no los va a pelar, los va a dejar ahí. Y de esta manera yo puedo tener respaldos automáticamente de únicamente los archivos que van cambiando, sin que yo tenga que estar respaldándonos manualmente, o sin que yo tenga que estar seleccionando los archivos de la computadora y copiándolos a USBs o copiándolos a discos duros externos. Cobian me da esa facilidad para yo poder seleccionar qué días, a qué hora, qué información, qué máquinas voy a tener que respaldar, y él lo va a automatizar. ¿Cómo? Bueno, por eso les recomendaba que tuvieran por ahí una computadora o que tuvieran un sistema de NAS o un sistema de discos duros que se conecten directamente a la red. Este sistema es un poquito elevado el precio, digámoslo. Por eso, si nosotros no tenemos acceso a comprar un disco NAS, bueno, podremos tener en nuestra computadora un programa que puede ser como Cobian o muchos otros. Hay muchísimos más. Yo nada más les doy el ejemplo de este porque es el que yo utilizo. Se me hace muy muy cómodo, pero tenemos igual Cómodo Backup, tenemos DFI Backup, tenemos ese Backup. Si se fijan, casi todos terminan en Backup, obvio, pero de esta manera el software se va a encargar de automatizar todas mis tareas, de hacer un respaldo sin que yo se lo pida, y cuando lo instale, obviamente el programa se va a instalar como un servicio de Windows. Es decir, no necesitamos que el programa esté abierto para que funcione. Simplemente con que la computadora esté encendida es todo lo que necesitamos, Jorge. Beto, también surge la duda en cuanto a Mac, pero ahí las cosas están todavía más sencillas, ¿no? Con Time Machine. Exactamente, sí, así es. Esto, bueno, aquí recordemos que Mac no se mete tanto en configuraciones del usuario. ¿Y qué es lo que podemos hacer en Time Machine?
muchos de los usuarios de Mac hemos notado, de seguro recordarán, que cuando yo conecto un disco duro por medio de un USB a lo que es mi Mac, automáticamente la Mac sale una ventana y me dice, oye, ¿quieres que este disco se utilice para Time Machine? ¿Y qué es Time Machine? Bueno, es un copy and backup, muchos fanboys me van a decir que es mucho más que un simple respaldo, y tienen toda la razón. Mac no solamente respalda los archivos, sino que hace una copia exacta de tu computadora como estaba en ese momento, cosa que Windows también lo hace. Sin embargo, tenemos que hacer unas configuraciones un poquito más avanzadas. Sin embargo, en Mac es solamente, ¿saben qué? Conecten el disco duro, díganle que si quieren hacer un respaldo automático con Time Machine, y cada vez que ustedes conecten su disco duro a su Mac y que su Mac esté conectada a la electricidad, ya sea que la estén usando o que esté con la tapa cerrada pero encendida, o con Power Nap, la Mac va a estar haciendo el respaldo automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Oye, Beto, y bueno, ¿se puede sincronizar, por ejemplo, una carpeta de Dropbox para estar haciendo un respaldo, o sea, automatizarlo para que se esté haciendo el respaldo de manera constante? Sí se puede. Nada más ahí sí depende mucho, obviamente, del tamaño que tengan en su Dropbox. Si ustedes tienen un tamaño muy, muy grande, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Podemos agarrar, inclusive dentro de Dropbox, crear una carpeta que se llame respaldo, y si son tal vez muy histéricos como yo, aún así configurar algún software para que me esté respaldando toda esta información. Recordemos también que hay muchos servicios ya también en la nube, como es SAR, como es SAR es uno de ellos, Cloud Computing, donde yo rento un espacio en internet, en la nube, y automáticamente los servidores me van a estar respaldando toda la información. Eso sí es muy importante decir, cifrada completamente desde su computadora, y lo van a tener cifrado en los servidores de internet o en lo que es el cloud, la nube, ¿sí? Esto también es un servicio muy, muy práctico. Por experiencia personal, yo he probado en discos para hacer respaldos en red y también de manera física a través de una conexión USB, y creo que es muchísimo mejor el tener conectado el disco a través de USB, porque si no hay una buena comunicación a través de la red, se puede estar perdiendo algunos datos o tiempo incluso para estar haciendo el respaldo, y bueno, es más complicado, ¿no? Exactamente, sí. Recordemos que si nosotros tenemos en nuestra casa alguna laptop configurada para que esté haciendo un respaldo, bueno, recordemos primero verificar lo que es la velocidad inalámbrica de mi módem, o inclusive la velocidad alámbrica de mi switch. Recordemos que las velocidades van de 10, 100 y 1000 megabits por segundo. Entonces, si yo estoy haciendo un respaldo de, no sé, 50, 80 gigas, va a ser un poquito pesado para una red casera. Si yo lo estoy haciendo inalámbricamente, mejor no les cuento cuándo van a terminar. Lo más recomendable, como siempre, es hacerlo por un método cableado en red, o el método por excelencia, si ustedes lo tienen por un USB, es lo más recomendable que pueden hacer, puesto que obviamente ya tenemos nuestros bellos puertos 3.0, donde pasamos información a velocidades de hasta 50 o 60 megabits por segundo. Perfecto, pues ahí está la información. Ojalá que la tomen en cuenta y la pongan en práctica para evitar, ¿no?, la pérdida de datos, el tener que reinstalar o estar buscando alguna carpeta ahí con mucha urgencia. Todo precisamente por no tener estas precauciones que se deben de tomar, el estar haciendo sus respaldos de manera constante. Beto, te agradecemos como siempre el que hayas compartido esta información. Muchas gracias, Jorge, de nuevo. Y para los que me quieran seguir en Twitter, mi arroba es @betillo. Y bueno, cualquier pregunta, estamos para servirles. Gracias, Jorge, y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Nos vamos a una pausa. Nuestra línea WhatsApp es 33 18 80 76 41. Ya estamos en el último segmento del programa y vamos ahora con el ingeniero Ramón Becerra. Nos habla de libertad de expresión y protección de datos personales. ¿Cómo estás, ingeniero?
Bien, bien, Jorge Eduardo, un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, estaba por ahí revisando algunas notas y veía que este tema de la libertad de expresión y los datos personales ha generado algunas tensiones en cuanto a la prevalencia de ambos derechos. Entonces, ¿cómo estar haciendo que convivan o que se pueda respetar los derechos de las personas en estos dos ámbitos? Pues ya habíamos hablado hace algunas semanas sobre lo que sucedió en el INAI, que mediante amparo una revista echó para abajo un pronunciamiento del INAI en el sentido del derecho al olvido, en el cual una persona decía que no correspondía a su vida actual lo que aparecía en la noticia de una revista. La revista se sintió agredida en el aspecto de la libertad de expresión, se amparó ante la Justicia Federal y la Justicia Federal dijo que el pronunciamiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos pues no correspondía, por lo tanto desechó este pronunciamiento y no permitió borrar de Google precisamente esta noticia de esta persona. Aquí fíjate que ya abundando directamente a lo que es la libertad de expresión y la protección de datos, no solamente es la colisión de esos dos derechos, o sea, el choque de esos dos derechos. Son 3 derechos precisamente y los voy a recapitular. Uh-huh. El primero es la libertad de expresión propiamente, que está garantizada en el artículo número 6 y 7 de nuestra Constitución. La protección de datos personales, precisamente hablando del derecho al olvido digital, que forma parte del derecho al acceso, rectificación, a la cancelación de los datos personales precisamente, y a la oposición de que nosotros si queramos seguir que las personas traten nuestros datos o los entes públicos. Esa colisión de derechos se da de manera directa. Yo no quiero que mis datos se difundan o quiero que cancelen mis datos, puesto que ya mi vida anterior, mi vida de la juventud ya no corresponde a mi vida de adulto, por lo tanto deseo que ya no aparezcan estas noticias que podrían de alguna manera lesionar mi economía, mi persona, mi moral, etcétera, etcétera, en un futuro. Pero por otro lado, el artículo 6 y 7, pues nos da la libertad o el derecho de difundir lo que nosotros queramos. El artículo 7 propiamente dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Por lo tanto, sí hay una colisión de derechos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el legislador deben de ir previendo para ver de qué manera, qué es lo que va a prevalecer, el derecho de muchos o el derecho de pocos. Ahora, te decía que eran 3 derechos. Existe el derecho a la información, el derecho de acceso a la información, ese está muy bien definido, que viene siendo el derecho a que yo acceda a la información pública. Pero también existe el que hace colisión es el derecho de la información, que es el derecho de yo ciudadano a estar informado. Vamos poniendo un ejemplo. En el caso de que esta persona particular decida participar en un cargo público y se le haga efectiva la cancelación de sus datos personales, yo ya no voy a saber qué hacía esta persona, aunque no corresponda su pasado con su presente. De alguna manera yo, ciudadano, quiero estar informado de qué es lo que hizo, qué es lo que realiza esta persona, puesto que ya se va a convertir en una persona pública. Entonces ahí hay otra colisión directa. Si el INAI decide cancelar los datos personales, yo ya no voy a tener ese acceso por medio público, que vendría siendo los periódicos. Yo ya no voy a tener el acceso al periódico, propiamente el periódico digital. Yo ya no voy a tener el acceso a conocer a la persona. La tendencia es que actualmente votemos por personas, no necesariamente por partidos. Por lo tanto, ya me están coartando la libertad de la información, de informarme quién es esta persona. Entonces ya no es una colisión de 2 derechos, hay una colisión de 3 derechos directamente. Entonces, como tú dices, está causando una ámpula directa y al final de cuentas los tribunales van a resolver y el legislativo o el diputado y el senador tienen que ponerse las pilas para saber cómo se va a resolver esta colisión de derechos.
¿Cómo se ha tratado, por ejemplo, en la Unión Europea? Tengo entendido que también se han presentado algunos casos en España y se han promovido la desindexación de algunos datos de personas que, bueno, así lo han solicitado, por ejemplo, al buscador de Google y ha habido fallos a favor de que se retiren estos datos. Entonces, ¿cómo procede en cada país y qué es lo que está sucediendo aquí en México? Sí, lo que está sucediendo aquí en México es que no está bien fundada el derecho al olvido. En Europa ya el derecho al olvido está bien fundamentado y tenemos algunos principios muy bien argumentados con una lógica jurídica, si no perfecta, sí ya de avanzada. Y aquí en México nos atenemos todavía a lo que viene siendo el artículo 16 en el segundo párrafo de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que aunque sí lo menciona, que se deben de cancelar los datos personales, no hay una reglamentación secundaria para ahondar al respecto en el derecho de cancelación o en el derecho al olvido digital aquí en México. Por lo tanto, todavía existe esa colisión. Ahí es donde deben de ahondar el legislador. Si bien ya lo menciona la Constitución, debe de haber una legislación secundaria para saber cómo se va a llevar a cabo la legislación y en qué casos no se lleva a cabo. Como se hizo el derecho de réplica, así se reglamentó correctamente, así se tiene que reglamentar el derecho al olvido digital. En México aún no existe, es por eso que al Instituto Nacional de Acceso a la Información se le cae su pronunciamiento que hizo al respecto. Es ahí donde, como te digo y repito y subrayo, el legislador ya debe de sacar una reglamentación secundaria para lo del derecho al olvido, para decir, estas son las reglas y de esta manera es como se va a llevar el derecho al olvido. En estos casos procede, en estos casos no procede. Entonces debe de haber procedencias y debe de haber improcedencias, cosa que aquí en México no existe. Definitivamente en Europa nos están llevando la delantera porque, como te digo, allá son de avanzada y allá definitivamente sí lo tienen muy claro en sus legislaciones que ya están llevando. Está por encima de la libertad de expresión en determinados casos el derecho al olvido digital. Por eso te digo que aquí en México se debe de trabajar en ello para que no exista duda. Debe de quedar muy bien plasmado en una reglamentación secundaria para que el ciudadano pueda hacer valer su derecho y en otros casos pues no haya manera de tumbar. Por ejemplo, ¿cuál sería una improcedencia? Que la persona sea una persona pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho de conocer, no así sus datos personales sensibles, pero sí en general cómo es cómo ha sido su vida, su familia, etcétera, etcétera. No nombres, no domicilios, no, nada de eso, nada sensible, pero sí de alguna manera darnos una idea de por quién estamos votando, por ejemplo, o a quién están eligiendo en algún puesto público, etcétera, etcétera. Creo que esa sería alguna improcedencia, pero es cuestión de estudiarlo, es cuestión de hacer foros, es cuestión de llamar a los expertos y en ese aspecto realizar y que nazca aquí en México la reglamentación secundaria del derecho al olvido digital. Oye, Ramón, ¿y a quién le corresponde el estar tomando la iniciativa para que esto se vaya regulando o sea, se haga de mejor manera, ¿no? Como actualmente tenemos la legislación? Sí, en teoría le corresponde al diputado, al senador, al diputado local, al gobernador, al presidente de la República, visualizar estos pequeños hoyos en la ley para poder ir llenando y podernos entregar alguna reglamentación ya bien estipulada y bien fundamentada y bien argumentada, en teoría. Pero algunas asociaciones, como ya lo hemos visto, R3D, se han parado, han propuesto leyes. Entonces creo que esta legislación puede surgir de la sociedad civil organizada a través de las asociaciones civiles con visiones digitales para poderle hacer saber al legislador pues que no hay claridad al respecto y, como tú dices, y evitar que se sigan enfrentando el medio de comunicación, el reportero que tiene derecho a la libertad de expresión con la persona que quiere hacer valer su derecho al olvido. Esto va a ir creciendo, por lo tanto, ya definitivamente tiene que haber una mejora en este aspecto y tiene que surgir este año. Si todo sale bien a través de una asociación a la cual voy a formar parte, que después ya daré noticias,
podemos empujar ese tipo de iniciativas. Ramón, pues te agradecemos que nos hayas ampliado el panorama en cuanto a la libertad de expresión y protección de datos, y bueno, pues esperamos también seguir tocando el tema aquí en el programa. Recuérdanos tu página web y la manera de estar en contacto contigo a través de redes. Sí, cómo no, a través de mi página web, ramonbecerra.com, a través de Facebook es Ramón Becerra, ya lo cambié a facebook.com/Ramón Becerra, y a través de Twitter es @Ramón Becerra _, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Gracias, Ramón Becerra, y nos escuchamos la próxima semana. Cómo no, hasta luego. Por lo pronto, llegamos al final de este programa. Les invitamos a seguir aquí en el 91.5 FM con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Mañana en punto de las 5 de la tarde estaremos hablando de OpenStack. No se lo pierdan, de hecho va a haber un hackathon este fin de semana en el TEC de Monterrey, así que si tienen la oportunidad de asistir, vayan, va a estar muy interesante. Adiós.